Santo, nuestro Dios es digno de toda adoración, de toda exaltación. Así que en esta mañana vamos a leer la palabra de Dios para dar la exaltación, gloria al Señor, en esta mañana. Yo quiero leer en Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Gloria a Dios. Pueden anotar la cita, el que tenga su Biblia puede buscarla. Si no, pueden escucharla. Gloria al Señor. Aleluya. Gálatas 5:18 dice, en el nombre de Jesús. Dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta mañana yo quiero hablarle a ustedes acerca de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Una vida guiada por el Espíritu de Dios. La semana pasada la predicadora invitada hablaba de dime quién te mueve. Ella hablaba acerca de aquellas cosas, ¿verdad?, que nos movían, que nos dirigían. Hablaba de nuestros sentimientos, si somos guiados por nuestros sentimientos, si somos guiados por el Espíritu. ¿Por qué somos guiados? ¿Quién nos movía a hacer lo que hacíamos? ¿Quién nos movía a caminar? ¿Quién nos motivaba? Entonces, en esta mañana, hablar de una vida guiada por el Espíritu, cuando venimos de este mensaje de dime quién te mueve, es porque usted ha reconocido que usted lo mueve el Espíritu Santo de Dios. Ella hablaba, si somos guiados, si nos mueve el Espíritu de Dios, entonces vamos a hacer las cosas que el Espíritu Santo diga y las cosas que agradan a Dios. Y hoy quiero hablar acerca de lo que es una vida guiada por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, donde acabo de leer, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el capítulo anterior dice la palabra de Dios, en el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, los espíritus es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria al Señor. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde nos cuesta, como hijos de Dios, como cristianos, vivir el estilo de vida que Dios desea para nosotros, una vida agradable a Dios. Porque hay una lucha, como dice la palabra del Señor, entre la carne y entre el Espíritu, entre lo que debería ser y entre lo que hago. Hay una discrepancia, hay una gran diferencia. Entonces, y como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, o sea, lo que debo hacer no hago, salgo terminando haciendo lo que no debería hacer. Porque hay una lucha, mi carne y mi espíritu. Mi carne quiere orar, más el espíritu no. Entonces, ante esa circunstancia de la vida, la lucha que tenemos a diario, para nosotros los hijos de Dios nos es necesario vivir en el Espíritu, vivir dirigido por el Espíritu. No podemos movernos o dejarnos guiar, dirigir por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, sino por el Espíritu de Dios. Y una vida guiada por el Espíritu de Dios es aquella que pone de lado sus sentimientos, que pone de lado sus emociones, que pone de lado lo que yo pienso para decirle al Espíritu de Dios, sí, haré lo que tú digas, o sí, voy a caminar en la trayectoria que has puesto para mi vida. Una vida guiada por el Espíritu es aquella que no vive según su carne. Es aquella que muere al yo para decirle sí a las cosas del cielo, para decirle sí a las cosas que son de Dios. Esta es un sacrificio, morir al yo. Es un sacrificio que hay que hacer para cumplir o vivir
guiado por el Espíritu, porque hay una lucha, como le decía. Y cuando nos ponemos a analizar qué implica vivir guiado por el Espíritu de Dios, una vida guiada, dirigida por el Espíritu de Dios, implica sacrificarnos, implica morir al viejo hombre, implica, gloria al Señor, morir a mis deseos y pasiones, dejar de lado lo que yo quiero por lo que debo hacer, dejar de lado aquello que deseo, aquello muchas veces para hacer lo que Dios ha dicho que haga. Y esto cuesta. Implica morir a mi yo para vivir en Cristo. Y muchos en este tiempo no están dispuestos a esto. Mas, sin embargo, Dios nos llama a una vida dirigida por Él, a una vida en obediencia, una vida, gloria al Señor, se ha establecido para nosotros. Y cuando hablamos de ser guiado por el Espíritu, esto implica ir donde no quiero muchas veces, ir a lugares que no quisiera ir a estar en espacios que muchas veces no quisiera estar, permanecer en lugares que no quisiera. Implica obedecer, obediencia, implica sometimiento, implica caminar sin saber porque estoy siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Mas, sin embargo, decidimos caminar, hacer lo que Dios ha dicho. Vamos a vivir, vamos a recibir esas bendiciones que Dios ha dicho. Esas bendiciones que están, gloria a Jesús, en Gálatas 5:22. Habla de, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vivimos en el Espíritu, somos beneficiados por los frutos del Espíritu. Podemos mostrar amor a aquellos que nos rodean. Podemos mostrar paciencia, paz en medio de las tormentas. Cuando usted ve un cristiano que no tiene paciencia, que no tiene paz en medio de la tormenta, hay un problema. Usted diría, pero ¿y qué pasa? Es que no está viviendo a plenitud en el Espíritu, no está viviendo en el Espíritu. Y Dios necesita que para usted poder mostrar esos frutos que hablan la palabra de Dios, tenemos que vivir dirigido, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Y hay, gloria al Señor, quiero hablar un momento de Jesús. Jesús es un ejemplo de un hombre que vivió en el Espíritu, que fue dirigido, guiado por el Espíritu. Y digo hombre porque mientras estuvo en la tierra, cuando caminó en la tierra, fue 100% hombre. Mas, sin embargo, tenía una vida guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Y Jesús dependía tanto del Espíritu Santo que no hacía nada si Él no le dirigía, que no decía si el Espíritu Santo no le decía que diga. La Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Recuerden que el ángel fue donde María le dijo, lo que cargas en tu vientre del Espíritu Santo es. Engendrado por el Espíritu es. Dice que fue enseñado por el Espíritu de Dios. Entonces, caminó bajo la manifestación del Espíritu. Aquellos que caminan bajo la manifestación del Espíritu Santo son aquellos que tienen una vida guiada por el Espíritu de Dios.
Son aquellos que se dejan guiar, aquellos que obedecen, aquellos que se someten a Dios. La palabra de Dios dice que en un momento, gloria a Jesús, el mismo Jesús dijo: esto que hablo no lo hablo por mí mismo, sino por mi Padre Celestial. Sino porque mi Padre lo pone en mi corazón, en otras palabras. Entonces, Jesús hablaba por revelación. La pregunta de este tiempo es: ¿estamos nosotros siendo dirigidos a hablar por el Espíritu? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón, de nuestra boca? ¿Están saliendo palabras que dan vida a otros o estamos matando con nuestra boca? Estamos hiriendo, estamos dañando personas. ¿Qué está saliendo de ti? Esta es una mañana para que tú analices qué estoy emitiendo con mis labios. Aquellos que trabajan con niños, estoy hablando vida sobre ellos, estoy hablando palabras de bendición o lo estoy marcando, le estoy forrando su destino, su futuro en Dios. ¿Qué estoy transmitiendo con lo que digo? Vida, paz, confianza o desconfianza, tormenta. ¿Qué estoy transmitiendo? Y todo depende a quién alimentamos. Al espíritu o a la carne. El espíritu se alimenta con oración, ayuno, estudio bíblico, escudriñar las escrituras. Entonces, ¿qué estoy alimentando? ¿Por quién estoy siendo direccionada? Y como decía la pastora el viernes, ¿quién me mueve? ¿Quién te mueve? ¿Quién te mueve a hablar? ¿Quién te mueve a hacer lo que hace? ¿El Espíritu Santo o la carne? Gloria al Señor. Dios busca personas que vivan en el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Porque Dios nos dejó al Consolador cuando fue al cielo, al Santo Espíritu de Dios para que more en nosotros. Pero depende de nosotros si Él mora y habita y nos dirige. Porque Él está. Pero si no le damos la oportunidad, si no lo alimentamos, si no buscamos la presencia de Dios para que día a día el Espíritu Santo habite, para que limpie nuestro templo, se va a apartar de nosotros. Y vivimos en tiempos difíciles, tiempos que solamente lleno, sumergido, envuelto en Dios, vamos a resistir los días malos. Las cosas que han de llegar en esta tierra, solamente una vida plena en Dios. Vamos a mantenernos firmes y estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Analiza, ¿estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo? Pregúntate, ¿soy dirigida por el Espíritu de Dios? ¿Soy dirigida? ¿O estoy tomando decisiones a la ligera en aquellas cosas que debo orar antes de hacerlo? ¿Lo que estoy diciendo viene del Espíritu o de mis emociones? ¿He muerto al pecado? ¿A la carne? La Biblia dice en Gálatas 5, ¿verdad? 19. En adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si hay alguna de estas cosas en nosotros, puede usted saber que aún no ha muerto al pecado. Puede usted saber que aún la carne está viva en usted. Yo no puedo hablar mentira y decir que soy guiada por Dios. Yo no puedo tener alguno de estos frutos, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Estas manifestaciones de la carne, vivir en contienda, en esta,
y decir que soy guiada por Dios. Quizás es difícil en algún momento, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible manejar, dominar la carne. Otra cosa que debemos analizar es, estoy yendo a lugares que Dios me está enviando. A veces Dios nos manda a lugares a predicar y no vamos. Nos manda a orar y no vamos. Nos manda a hacer algo y no vamos. Más sin embargo, vamos a aquellos lugares que no debemos ir. Vamos a aquellos lugares que en vez de producir cosas buenas en nosotros, lo que hacen es dañarnos, porque comenzamos a murmurar, a chismear, y donde cosas que nos apartan de la presencia de Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios? Una vida guiada por el Espíritu. Decir que tengo una vida guiada por el Espíritu es decir, que vivo en obediencia. Es decir, que estoy sometida, sumergida a lo que Dios ha dicho y quiere de mí. Es una vida, para resumir, una vida guiada por el Espíritu de Dios es aquella que vive conforme a lo que dice las Escrituras. Es aquella que se somete a lo que dice la palabra de Dios. Es aquella que vive conforme a lo que establece la Biblia. ¿Cuáles frutos predominan en mí? Analiza. ¿Estoy viviendo conforme a la carne o estoy viviendo conforme al Espíritu? Solamente viviendo en el Espíritu vamos a ser levantados en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento. Nada inmundo entrará, dice su palabra. Para heredar el reino de los cielos tenemos que vivir en santidad. Y esa santidad se consigue viviendo en el Espíritu. Esa santidad se consigue viviendo de la manera que Dios ha dicho que vivamos. Una vida agradable ahí. Una vida sumergida en el Espíritu Santo para que los placeres del mundo mueran y viva el Señor en mí. Y vive el Espíritu Santo en mí. El apóstol Pablo dijo en un momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solamente aquellos que han muerto a sus deseos, a su concupiscencia, pueden decir esta palabra que dijo Pablo. Mas ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Puedes decir tú esto igual que Pablo? ¿Puedes decir que has muerto a tus deseos? ¿Puedes decir tú que has muerto a los placeres de este mundo? Y no somos perfectos. No te estoy hablando de que somos perfectos. Te estoy hablando que con la ayuda del Espíritu Santo puedes gobernar a tu carne y no vivir bajo lo que establezca ella o lo que tu carne quiera, sino lo que Dios ha dicho de ti. La única manera de agradar a Dios es viviendo en el Espíritu. Tú quieres agradarle, tú quieres ir al cielo, vive en el Espíritu. Camina por el Espíritu. Sé dirigido por el Espíritu. Y es muy fácil decir, yo soy cristiano. Pero es difícil vivirlo, vivir como Dios quiere. Y la manera de hacerlo es en el Espíritu. ¿Cómo tú puedes vivir en el Espíritu? Orando, teniendo intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, para que te ayude, porque día a día le fallamos a Dios, pero el Santo Espíritu nos ayuda a humillarnos cada día ante su presencia. Y quiero dejarlo con esto en esta mañana, con esta pregunta: ¿estoy viviendo en el Espíritu? Si Cristo viene ahora mismo, ¿cuáles son las obras que yo estoy manifestando a mi alrededor? ¿Qué es lo que ve mi familia? ¿Qué es lo que ve el mundo, los vecinos? Están viendo una persona, un hombre, una mujer con paz, con paciencia, con mansedumbre, con amor, con templanza. O están viendo una persona con iras, con contienda, con todo lo que se menciona aquí en este versículo. Analicemos, hermano, porque no es tiempo de vivir según lo que la carne quiera, sino lo que el Espíritu establece. Así que quiero orar en esta mañana
Y usted que está ahí, presente su vida ante Dios. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Dígale que ya no quiere vivir una vida según sus concupiscencias y sus deseos, sino una vida sometida a Él, una vida dirigida por Él, una vida guiada por Él. Porque usted quiere ser santo como Él lo es, porque usted quiere agradarle, porque usted quiere vivir conforme a lo que establece la palabra de Dios. Dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Que mañana, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo que somos polvo, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra dependencia de ti, Espíritu Santo de Dios. Reconociendo que sin tu ayuda no podemos seguir avanzando, no podemos seguir hacia adelante. Por eso, amado Dios, aquí estamos, aquí está la audiencia que me escucha, Señor. Te pido, Dios, que nos ayude a vivir conforme al Espíritu Santo, que nos ayude a vivir una vida guiada por tu Espíritu. Oh, Señor, Señor, porque a veces queremos vivir en santidad, queremos vivir para ti, pero hay una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Ayúdanos a vencer, Señor, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Ayúdanos a vencer a aquellos, Señor, que nos quieren hundir ante nuestra concupiscencia. Aquellos que nos quieren esclavizar al pecado. Oh, Espíritu Santo, que podamos vivir en el Espíritu. Que podamos caminar en el Espíritu. Que podamos hablar por el Espíritu. Que muera el viejo hombre, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Que podamos reinar, Señor. Que podamos vivir, no bajo la ley, Señor, sino por tu Espíritu Santo. Oh, que podamos manifestar, Señor, los frutos del Espíritu. Que podamos, Señor, tener amor, gozo en medio de la aflicción, paz en medio de la tormenta. Que otros puedan ver que verdaderamente somos guiados por ti. Que verdaderamente somos hijos de Dios. Oh, Señor Jesús, en tu nombre, Señor, te lo pedimos. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gracias damos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque toca, llena, Señor, y habla a cada vida en esta mañana. Gracias porque toca los corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Damos gracias a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, damos gracias a ti. Que tú eres fiel, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres grande en batalla. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel, amados. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. Y su presencia ha estado y está en medio nuestro. Así que disfrute esa frescura de la presencia de Dios. Actúe conforme a lo que el Espíritu ponga en su corazón. Sea dirigido por Él. No haga nada sin su dirección. Como dice la canción, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. No me interesa ir a ningún lugar que tú no estés, Señor. Así que en este día sea un día de bendición, un día prosperado. Pero sobre todo, que donde tú pises, que donde vayas, que lo que tú digas sea dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga. Recuerden sintonizar